Imagina dedicar toda tu vida a la familia, solo para, al final, ser llamado una vergüenza por tu propio hijo. Peor aún, ser abandonado cuando más necesitabas cuidados, enfermo y sin fuerzas. Pero lo que ese hijo jamás podría imaginar es que su padre había guardado un secreto capaz de cambiarlo todo, y esa decisión dejaría al país entero conmocionado. Don Ernesto Ramírez pasó la vida levantándose temprano y regresando a casa con olor a sal y manos callosas. Junto a Rosa, levantó cada pared, pagó cada cuenta, construyó sueños sencillos, una mesa llena, risas de los vecinos, una fotografía en el estante. Cuando ella se fue, la casa se volvió demasiado grande. El silencio ocupó espacio, y la costumbre de hablar solo se convirtió en compañía. Su cuerpo perdió fuerza, y su memoria guardó cosas que dolían menos que la realidad. Su hijo, Javier, quien un día prometió cuidarlo, empezó a tratarlo como una carga. Primero vinieron las excusas, luego las visitas frías, y finalmente la impaciencia abierta, como si el viejo estorbara el aire de la sala. Hubo un domingo en que todos estaban en la terraza. Javier, rodeado de amigos, acomodó su gorra, alzó la voz y soltó la frase que quebró algo por dentro: «Me das vergüenza, papá, tu olor me da asco». El círculo rió incómodo, alguien cambió de tema, y el viejo fingió no haber escuchado. Se levantó y fue a beber agua. El agua bajó raspando, como si cada trago le recordara que el respeto desaparece donde falta el amor. Al regresar a su cuarto, vio sus lentes torcidos sobre la mesita de noche, producto de las travesuras de sus nietos, quienes día tras día escondían su bastón y se llevaban las pilas de su radio. El corazón se le encogió, pero prefirió recoger los pedazos y seguir adelante. Otra tarde, uno de los muchachos pateó el bastón y se rió. Ernesto perdió el equilibrio, cayó y se raspó el brazo. Mariana, su nuera, dijo que aquello era un drama de alguien que quería llamar la atención. Nadie preguntó si le dolía. Él se levantó, lavó la herida y pasó un trapo sobre su propia vergüenza. Por la noche, tomó la vieja caja de medicinas, revisó las pastillas y organizó los horarios. Su cuerpo pedía descanso, su mente pedía paz. Al fondo del cajón, la foto de Rosa parecía mirarlo de vuelta. Era la imagen de su 40º aniversario de bodas. Él tocó el borde y respiró despacio, como quien busca un puerto seguro. Una pequeña historia le daba vueltas en la cabeza: el día en que Rosa se sentó a su lado en la acera, abrió un pan con queso y le dijo que el amor es cuidado, y que el cuidado es una decisión diaria. En aquel tiempo, Javier aún era un niño, corría con un carrito rojo y se reía por cualquier cosa. El viejo intentaba entender en qué momento se perdió el puente entre aquella risa y el adulto impaciente. Las cuentas del mes llegaban, la pensión apenas alcanzaba para los medicamentos, y aún así, él apartaba unas monedas para comprar el dulce favorito de sus nietos. Ellos comían sin agradecer. Él sonreía igual, con la esperanza de que la amabilidad abriera alguna rendija. Una tarde, el hijo apareció de nuevo, impaciente, diciendo que su padre olía a enfermedad, que andaba olvidado y que estaba arruinando su propia vida. Trajo un formulario de internamiento y dijo que era lo mejor para todos. ¿Mejor para quién?, quiso preguntar Ernesto. Se tragó las palabras. El médico firmó, y de un momento a otro, la casa que él mismo había construido se convirtió en un lugar de visitas breves. El hijo recorrió las habitaciones como si fuera su dueño, eligió el cuarto más grande y anunció cambios. Al viejo lo subieron al coche con una bolsa de ropa, 2 abrigos, la radio sin pilas y la fotografía de Rosa en el bolsillo interior de su saco. En el asilo, lo recibió una cuidadora de voz firme y ojos atentos. La habitación tenía 2 camas, un armario sencillo y olor a desinfectante. Él colocó la foto sobre la mesa, acomodó sus medicinas, dobló su abrigo y se sentó. La cabeza le daba vueltas entre vergüenza y alivio, vergüenza por haber sido descartado, alivio por poder dormir al menos sin escuchar puertas azotándose ni risas burlonas. Conoció a Francisco, su compañero de cuarto, quien contaba chistes malos y le ofrecía caramelos de menta. Conoció a doña Teresa, una voluntaria que llevaba sopa caliente todos los miércoles y llamaba a cada anciano por su nombre.
Allí, donde tanta gente cargaba historias de abandono, nacían lazos de respeto en pequeños gestos. Una noche, el viejo recibió una breve visita de su hijo. Vinieron papeles para firmar, no pidió nada a nadie. Solo cerró los ojos, sintió la foto de Rosa bajo la almohada y esperó la mañana, con una decisión creciendo por dentro, serena, completa, como una marea que conoce su camino. Ernesto despertó distinto esa mañana. Su cuerpo aún sentía el peso de la edad, pero había una claridad nueva en sus pensamientos. La humillación ya no le quemaba como antes, ahora se transformaba en combustible. Al ver la fotografía de Rosa sobre la mesa, recordó el pacto hecho años atrás: si Javier algún día dejaba de honrar a la familia, todo sería destinado a quien realmente lo necesitara. El corazón le latió con firmeza. Era hora de cumplir esa promesa silenciosa. Tomó el papel con los nombres que había escrito el día anterior. Primero buscó al padre Antonio, quien lo conocía desde joven y podría servir como testigo de su lucidez. Luego se puso en contacto con doña Mercedes, directora de la escuela del barrio, que siempre había luchado por el orfanato local. Por último, llamó a Arturo, el amigo abogado que le debía favores antiguos. Por teléfono, Arturo escuchó cada palabra en silencio y respondió únicamente: estoy contigo, Ernesto. Vamos a arreglarlo. Fue la primera vez en mucho tiempo que el viejo sintió verdadera confianza. Mientras tanto, en la casa que ya no era suya, Javier y Mariana disfrutaban de la sensación de poder. Elegían muebles nuevos, hablaban de remodelaciones y discutían sobre el patio como si siempre les hubiera pertenecido. Pero pronto la calma se interrumpió. Llegó una notificación oficial informando sobre la donación en proceso. Javier no entendió al principio, pero al darse cuenta de que se trataba de los bienes de su padre siendo transferidos a un orfanato, la sangre se le subió a la cabeza. Rasgó el papel y gritó, asustando a sus hijos. Mariana intentó calmarlo, pero él no lograba aceptar que, después de tanto desprecio, su padre aún tuviera fuerzas para tomar una decisión tan drástica. En los días siguientes, Javier intentó todos los caminos posibles. Fue al asilo con un tono dulce, fingiendo arrepentimiento. Llevó frutas, prometió visitar con más frecuencia y juró que todo cambiaría. Ernesto lo escuchó en silencio. Reconocía cada mentira disfrazada. Cuando Javier se despidió, creyendo haber sembrado dudas, se encontró con los ojos firmes de su padre, casi desafiantes. Esa mirada decía: ya no creo en ti. No pasó mucho tiempo antes de que la máscara se cayera. En su segunda visita, Javier llegó agresivo, exigiendo la firma de documentos. Decía que eran solo papeles para organizar el patrimonio, pero Ernesto leyó cada línea y vio que se trataba de poderes que le arrebatarían cualquier derecho. Con calma, devolvió los papeles diciendo que lo pensaría. Javier perdió la paciencia, alzó la voz y amenazó con internarlo en otro lugar. El enfrentamiento fue tan intenso que la propia cuidadora tuvo que intervenir. Ernesto, sin alterarse, solo pidió que Arturo registrara lo sucedido. Con cada movimiento de su hijo, el viejo se fortalecía. Grabó una de las visitas violentas, reunió cartas médicas que probaban su plena capacidad mental y convocó a antiguos vecinos que atestiguaron que siempre había sido lúcido y responsable. La red de apoyo comenzó a formarse. Y cada persona que aceptaba ayudarlo veía en él algo más grande, un hombre que, aún herido, quería dejar un legado de justicia. Hubo una noche en que Ernesto recordó una historia antigua, de cuando trabajaba en el puerto. Un compañero de pesca, Domingos, perdió su barco en un incendio provocado por la codicia de parientes que disputaban una herencia. Domingos lloraba desesperado, pero un juez local falló a favor de la justicia, devolviéndole su dignidad. Ernesto guardó ese recuerdo como una advertencia: la ley podía ser fría, pero a veces sabía reconocer la verdad. Ese hilo de esperanza lo mantenía en pie. Mientras Javier se hundía en la desesperación, Ernesto se acercaba cada vez más a Arturo. El abogado preparó los documentos con precisión, se aseguró de que cada firma contara con testigos y reforzó la seguridad de la decisión. Todo quedó registrado en el notario, a prueba de cualquier intento de fraude. Arturo incluso sugirió protección policial, pero Ernesto lo rechazó. No le tengo miedo a él, Arturo.
Lo que me asustaba era la soledad. Eso ya no me asusta más. En el asilo, la noticia empezó a correr entre los demás internos. Algunos lo veían como un héroe silencioso, otros simplemente sonreían con complicidad. Doña Teresa, la voluntaria, comentó: «Don Ernesto, usted está dando una lección a mucha gente allá afuera». Él solo respondió que no buscaba venganza, sino justicia. Y, en el fondo, quería que los niños del orfanato recibieran lo que sus propios nietos no supieron valorar. Una mañana, Javier regresó una vez más, ahora acompañado de un abogado que traía una carpeta llena de acusaciones. Alegaron que Ernesto estaba mentalmente incapacitado, que había sido manipulado y que su decisión era inválida. El viejo, sentado con postura tranquila, simplemente abrió un sobre. Dentro había un video de la última discusión, en el que Javier lo amenazaba e intentaba obligarlo a firmar papeles. El abogado del hijo perdió el equilibrio. La cuidadora, presente en la sala, confirmó cada palabra. Arturo aseguró que el caso estaba blindado. Javier salió del asilo con el rostro enrojecido de rabia, gritando que no se rendiría. Ernesto lo siguió con la mirada hasta la puerta, pero esta vez sin dolor. Ya no había espacio para rencores, solo la certeza de que iba un paso adelante. Al caer la noche, sentado junto a Francisco, su compañero de cuarto, Ernesto comentó: «Él cree que todavía puede doblegarme. Pero ya no puede». Francisco se rió, le ofreció un caramelo de menta y respondió: «Usted ya ganó, mi amigo. Solo falta que el mundo lo vea». Ernesto guardó esa frase en el corazón, como presagio de lo que estaba por venir. El día del juicio llegó con un peso distinto. Ernesto se puso la camisa clara que Rosa decía que lo hacía lucir elegante y guardó en el bolsillo el papel con las 2 líneas escritas por ella años atrás. Arturo estaba a su lado, sereno. Del otro lado, Javier y Mariana cuchicheaban con su abogado, una carpeta repleta de acusaciones. El juez abrió la sesión y pidió objetividad. El caso era sencillo sobre el papel: un padre que donó casa, terrenos y cuentas a un orfanato, un hijo que intentaba anularlo. Detrás, una historia de desprecio y dignidad. El abogado de Javier habló primero. Pintó a Ernesto como un anciano confundido, vulnerable e influenciado por terceros. Señaló informes que sugerían un deterioro cognitivo. Intentó convertir la donación en un capricho. Cada frase venía cargada de términos fríos, como si la vida cupiera en un sello administrativo. Cuando terminó, dio un paso atrás, seguro de sí mismo. Arturo pidió la palabra y comenzó sin rodeos: «Vayamos a los hechos». Presentó el video de la visita violenta en el asilo. La imagen apareció en la pantalla: Javier exigiendo firmas, amenazando con cambiar a su padre de institución e intentando meterle una pluma en la mano temblorosa. Se oyeron murmullos en la sala. El juez pidió silencio. El video hablaba por sí solo. Luego, Arturo llamó a la cuidadora y a Francisco. Ambos confirmaron lo que mostraba el video y añadieron detalles: papeles impuestos, voz alterada, prisa por obtener poderes notariales. Después comparecieron el padre Antonio y doña Mercedes. El sacerdote declaró que Ernesto asistía regularmente a la comunidad, conversaba con claridad y participaba en decisiones. Doña Mercedes explicó por qué se había elegido al orfanato. Rosa siempre decía que, si faltaba respeto dentro de casa, el amor podía seguir vivo en otro lugar. La frase cortó el aire. Javier sonrió con desdén, pero su expresión vaciló cuando Arturo presentó un dictamen reciente de un geriatra que certificaba plenamente la capacidad mental del anciano. El abogado del hijo intentó reaccionar con habilidad. Citó un documento alternativo que cuestionaba la lucidez de Ernesto. Arturo levantó la mano y solicitó una verificación. La perito del tribunal analizó la firma y señaló irregularidades en el documento presentado por Javier. Un silencio tenso invadió la sala. El juez exigió que la defensa explicara el origen del papel. El abogado tartamudeó y dijo que lo había recibido de un colaborador de la familia. Mariana bajó la vista. Javier respiró hondo. En ese momento, Arturo sacó una segunda carta, el registro notarial de un instrumento que Ernesto y Rosa habían preparado años atrás,
no como testamento, sino como una cláusula de destino solidario, condicionada a una situación de indignidad. El notario confirmó su autenticidad. El juez hizo preguntas directas a Ernesto. Él respondió con calma, sin teatralidad. Dijo que recordaba cada fecha, cada visita, cada insulto. Contó el día en que su hijo le dijo que olía a enfermedad y cómo eso lo transformó por dentro. No pidió compasión, pidió respeto. Habló del pacto con Rosa, del valor moral detrás de su decisión y del deseo de ver a los niños protegidos. Cada respuesta fue clara, sin exageraciones. Era imposible no darse cuenta, allí estaba un hombre entero, herido, pero lúcido. La parte técnica concluyó con Arturo presentando los comprobantes de la donación, plazos cumplidos, registros realizados, testigos presentes y notificación al Ministerio Público, todo conforme a la ley. El abogado de Javier intentó una última jugada, insinuó que Ernesto había sido manipulado por Arturo. El juez lo interrumpió y pidió centrarse en lo relevante. Entonces, Arturo mostró registros de llamadas, fechas y documentos debidamente protocolizados, todo transparente. Lo que mueve a este señor es el recuerdo de su esposa y la voluntad de hacer lo correcto, concluyó. El juez suspendió la sesión unos minutos para revisar la documentación final. La sala volvió a respirar. Francisco hizo un gesto de ánimo hacia Ernesto. Doña Teresa, sentada atrás, apretó un rosario entre los dedos. Cuando la audiencia reanudó, el juez habló sin rodeos, mantendría íntegramente la donación. Reconocía la plena capacidad del donante, reprobaba las tentativas de coacción y condenaba a Javier al pago de las costas, además de darle un plazo para desalojar la propiedad. La sentencia cayó como un martillo en el corazón de todos. Mariana contuvo el aliento. Javier, enrojecido, intentó protestar, pero el oficial de sala exigió orden. Ernesto permaneció en silencio. No celebró. Solo cerró los ojos un instante, como quien cierra un ciclo. Arturo le apoyó una mano en el hombro y le dijo que se encargaría de los trámites finales. Al salir, el pasillo estaba lleno. Algunas personas se acercaron para decirle que su decisión hacía justicia. Una reportera le preguntó si se arrepentía. Ernesto respondió, me arrepiento de haber tardado en entender que la dignidad también se protege. Y siguió adelante. Esa noche, de regreso al asilo, Francisco le ofreció el mismo caramelo de menta. Ya le dije que el mundo iba a verlo, bromeó. Ernesto sonrió levemente. En la televisión de la sala pasaban una breve nota sobre el caso, elogiando el gesto que destinaría recursos a niños. Doña Teresa apareció con sopa, le deseó una buena recuperación y se fue con la misma discreción de siempre. En su cuarto, Ernesto colocó la foto de Rosa sobre su pecho y le agradeció en silencio. La paz que sintió no era euforia. Era firme, profunda, merecida. Mientras intentaba dormir, imaginó el orfanato renovado, camas nuevas, estudios garantizados, niños llamándolo por su nombre. No por caridad vacía, sino por justicia. Recordó a Rosa compartiendo pan con queso en la banqueta y repitió la frase que siempre la guió, el amor es cuidado, y el cuidado es una decisión diaria. Él había cumplido la suya. Afuera, Javier prometía apelar, reunir nuevas pruebas, cambiar la narrativa. Pero adentro, algo ya estaba decidido de una forma que ningún recurso podía alcanzar, su historia ahora pertenecía al lado correcto. En el asilo, la vida de Ernesto comenzó a seguir otro ritmo. Ya no había gritos ni puertas azotándose. Lo que escuchaba ahora eran voces que lo llamaban por su nombre, voluntarios que lo trataban con respeto y compañeros que compartían recuerdos como quien comparte pan. Su salud, antes frágil, dio señales de mejora. Recuperó el apetito, volvió a sonreír y encontró motivos para levantarse cada mañana. La paz que tanto le había sido negada dentro de su propia casa floreció en un lugar donde nadie la esperaba. Con la sentencia confirmada, los bienes ya estaban oficialmente destinados al orfanato. La noticia tomó fuerza, atravesó periódicos y radios locales, y pronto se extendió como ejemplo de coraje. Niños que nunca lo habían visto empezaron a llamarlo abuelo Ernesto, agradeciéndole en cartas enviadas al asilo.
El hombre que había sido descartado por su propia familia se convirtió en símbolo de dignidad. Mientras Javier luchaba contra la vergüenza pública, tratando de justificarse, Ernesto caminaba liviano, sostenido por la certeza de haber tomado la decisión correcta. Una tarde, sentado en el patio con Francisco, recibió la visita de doña Mercedes, quien trajo fotos del orfanato ya remodelado con la donación, sillas nuevas, libros, camas cómodas. Usted cambió destinos, don Ernesto, le dijo ella. Él miró al cielo y respondió simplemente, Rosa siempre supo el camino. Yo solo cumplí la promesa. En ese instante, entendió que su historia no terminaba en el dolor, sino que renacía en el cuidado. Y aquí está la lección para todos nosotros, el valor de una vida no está en cuanto se acumula, sino en cómo se elige dejar huella. Ernesto demostró que la sangre sin respeto se vuelve carga, pero el amor, cuando se siembra bien, florece donde menos se espera. Quizá no podamos elegir cómo nos tratan los demás, pero sí podemos decidir el legado que dejamos. Y esa decisión puede transformar hasta el abandono en esperanza. Nuestro canal nació para compartir historias impactantes. Aún estamos al principio de este camino y necesitamos tu apoyo para que YouTube recomiende nuestros videos. Así que dale me gusta a este video, suscríbete al canal y ayúdanos a difundir estos mensajes de inspiración.